todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos sois uno en Jesucristo. Hola chicos, bienvenidos a Sumac 5. Siempre me impresionará la medida en la que el tema de la esclavitud está vigente, aún ahora. ¿Sabían que recién en 1981, el Estado de Mauritania ilegalizó la esclavitud? Sí. Así es. Ya lo revisé. Entristece saber que algunas malas prácticas no cambian desde hace siglos en aquel continente y que cientos de miles, quizá millones de personas en el mundo, todavía arrastran y perpetúan una institución semejante. Probablemente muchos de ustedes ya sabían de este asunto, pero para mí fue un descubrimiento que no hubiera sucedido pronto si no fuese gracias a este libro. Negra, esclava y religiosa, de la comunicadora social Selmira Aguilar, es un libro con el que he podido resolver algunas dudas olvidadas sobre la esclavitud y la sociedad de aquella época. Como sospechaba, terminar el libro no solo me ha dado que discutir, sino que también me ha ayudado a engendrar nuevas dudas, las cuales me gustaría exponer pronto con toda la peña. Empecemos por revisar una de las más hermosas carátulas que he visto. Una pena que el libro no dé pistas sobre la dueña de esos hermosos ojos. Pero bueno, sigamos. De la presentación del libro, nos enteramos a buena cuenta que este trabajo se basa en acontecimientos históricos relacionados a circunstancias diversas que tienen como protagonistas a las afroperuanas esclavizadas. O sea que es un libro que habla mucho de la historia de las esclavas peruanas. Ahora, esto es cierto en gran medida. Lo digo, no solo porque en el relato de muchos acontecimientos, se ha recurrido a la ficción para ayudar a dar vida a las situaciones que en verdad sucedieron, sino porque el libro se sale en varias ocasiones de la base de los hechos afroperuanos, para hablarnos de la mujer y de la situación de los negros en otras partes del mundo. Estos adicionales, estas yapas, que nos da la autora son muy novedosas e interesantes pero quizá pecan de muy breves. La primera parte del libro, titulada Llegada de los Negros, inicia hablándonos de la mujer en el tiempo. Aquí tendremos noticia de la libertad con la que gozaban muchas mujeres de la antigüedad, probablemente todas aristócratas mesopotámicas o egipcias. Pero no deja de llamar la atención como después de estas buenas noticias sobre mujeres de por ahí del año 2000 a.C., la autora salta. No. Más bien, se catapulta a más o menos 1488. Año del descubrimiento de la ruta marítima africana hacia la India por parte de los portugueses. Esta proyección vertiginosa de la autora resulta chocante, principalmente por la expectativa creada líneas arriba. Quizá me equivoque, pero creo que algo interesante les habrá pasado, no solo a las acadias y a las egipcias, sino también a las mujeres libres o esclavas de todo el mundo en los 3000 y pico años que hay hasta que llegan los portugueses con su descubrimiento. Sería cruel y malintencionado pedir un recuento detallado de todo aquello, pero aunque sea alguito ¿alguna mujer de por ahí del 900 después de Cristo? No. Bueno. A pesar de la omisión, a las mujeres les pasaron cosas en ese periodo de tiempo. Y vaya que sucedieron cosas. Pongamos un ejemplo. El libro nos dice que Portugal se convirtió en el primer estado que traficó esclavizados provenientes del África. Lo cual sería cierto si, tal vez, habláramos de los portugueses como los primeros europeos en hacerlo. Pero la verdad es que el primer estado, no africano, que traficó con esclavos africanos sería alguno de los estados árabes, que llegaron ahí unos 700 y pico años antes de que los europeos siquiera se asomen. Aquellos habrían vendido estos esclavos en Cercano y Medio Oriente. Eso sí, podríamos esperar que la inmensa mayoría de esos esclavos eran no musulmanes, ya que al igual que en la religión católica, se buscó prohibir la esclavitud de los que se iniciaban o eran de la misma religión. Ahora, si esto se obedeció y fue 100% así, es otra cosa. También digo, no africanos. Porque los primeros en esclavizar africanos, fueron los mismos habitantes de aquel continente. Cosa que no debería sorprender mucho.
Son pocas las culturas a nivel mundial que no han recurrido a la esclavitud. Sobre esta historia arábiga hay mucho por discutir, principalmente por la gran expansión que nos daría sobre nuestro panorama de la esclavitud. Adentrarnos en ese mundo nos llevaría a historias centenarias de negros esclavizando a negros, de árabes esclavizando negros, de árabes y negros esclavizando blancos, e incluso a expediciones para esclavizar personas en lugares como Islandia, Irlanda o Estados Unidos. Toda una serie de asuntos que dejo aquí porque se alejan del tema del libro. Como les decía, el libro prosigue dándonos noticia de una serie de hechos dignos de revisar, como la complicidad de muchos negros en África para con la esclavitud, la presencia de afroamericanos durante la conquista de Pizarro o las pésimas condiciones en las que traían africanos a América para su venta. La segunda y tercera parte del libro nos relatan sobre las distintas labores que realizaban los africanos una vez llegados a tierras imperiales y sobre las leyes que regían durante aquellas épocas. Además de una cuarta parte haciendo una simple mención al caso estadounidense. Y aquí podría dejar estos temas y pasar a lo que la autora llama la columna vertebral del libro, si no fuera por la enorme importancia que realmente tiene hablar de estas tres partes, sobre todo por lo raro que me parece que esta cuarta parte del libro sea tan pequeña en relación a las primeras dos. Les digo esto porque de entender la importancia de las primeras dos partes, podríamos entender cómo es que puede existir el resto del libro, y, quién sabe, la razón principal de su existencia. Miren, papus, yo, irreflexivamente, ingenuamente, ahuevonadamente, pensaba hasta hace poco que un esclavo africano en la época virreinal podía ser tratado como un banco de madera, o un pollo. Me explico. A un banco de madera tú lo puedes vender o alquilar, pero también lo puedes partir en cientos de pedacitos para hacer mondadientes o simplemente partirlo en pedazos, y nadie te podría decir absolutamente nada ya que tal banco de madera es tuyo. Si bien ahora se cuestiona la crueldad con la que se podría matar a un pollo, hay formas aceptadas de matarlo para su beneficio o mantener para vender los nuevos por un tiempo indefinido. Un esclavo. O mejor dicho, un esclavo en territorio español, aunque era considerado un bien, también era uno de categoría muy distinta a la de un banco o un pollo. Primero empecemos a darnos cuenta de los diversos papeles que realizaba la esclava en la sociedad española. Los negros solían revelar más nobleza de sentimientos que los blancos. Muchas de esas pobres nodrizas fueron más que madres de los niños criados por ellas. Algunos de esos infelices esclavos llegaron a ser benefactores de sus amos. ¿Quién no vio a negras ancianas pedir limosna para socorrer a sus antiguas amas? Encopetadas familias limeñas deben su bienestar a los esclavos afroperuanos. Con una notable habilidad para insertar útiles notas al pie de página y fuentes, la autora nos llevará por los trabajos de las esclavas como primeras madres de los hijos de sus amas. Y es que, como decía Marco Aurelio de Negri en su libro, Hechos y opiniones acerca de la mujer, aquello era una solencia. Solía serse. Era sólito que la madre no criara a sus propios hijos, sino que se los diera a una nodriza para que los criara. Este servicio, proporcionado tanto por mujeres blancas, indígenas y negras, libres o esclavas, tenía como gran preferente a la mujer negra, cuanto más negra, mejor. El por qué se pagaba y prefería más a este tipo de mujeres, es un misterio para mí. Estos asuntos relacionados a la calidad de la leche me hacen pensar si realmente existe una noción de calidad en la leche materna y si ésta difiere de mujer en mujer. Luego el libro nos da noticias de historias verídicas de negras, haciéndose cargo prácticamente de todos los asuntos hogareños de las casas de sus amos, gozando del cariño de los hijos ajenos que cuidaban, siendo valiosísimos transmisores de cultura y buenas costumbres. No solo como las primeras en traer a América el famoso canto de cuna a Rorró, sino, como bien sabemos los peruanos, de distintas bondades incluso culinarias como el caucau, el sanguito, las chapanas o los anticuchos. En caso de maltratos por parte de dueños nuevos, hay registros de los dueños antiguos, metiéndose en juicios con los nuevos para la anulación de la compra. Recurso llamado redivitoria. Tenemos registro de nobles descendientes directos de los incas reinantes, teniendo esclavos, e incluso negros teniendo sus propios esclavos.
Las esclavas y las negras en general se podían casar y de hecho se casaron no solo con otros negros, sino también con blancos o indígenas. Además de conocer la costumbre de enseñarles a los esclavos a leer, tenemos casos de mujeres negras, libres o esclavas, portando plata y oro como parte de sus adornos, y otros hechos civiles igualmente sorprendentes. Repito. Muchas veces se llevaron a litigio a dueños, religiosos y demás civiles a una institución virreinal que casi podríamos llamar única en el mundo. Los tribunales eclesiásticos. Los cuales resultaban una verdadera alternativa a los tribunales de la Real Audiencia. Todos estos hechos, en los que varios afroesclavos virreinales llevaban a juicio a los amos, se informaban de las leyes que los protegían, podían liberarse no solo ellos sino también a sus familiares, y podían ascender socialmente, nos deben hacer pensar que tal situación era permitida, cuando no fomentada por varios sectores de la sociedad de aquella época, por supuesto incluyendo a españoles y criollos. Casi todos los casos que aquí he expuesto y mucho más, vienen detallados en el libro de Selmira Aguilar, y son verificables a través de otras fuentes. Por lo tanto, dudo muchísimo que a todos los negros de la época virreinal se les haya tratado como cosas o peor que basura, como alguna vez escuché oír. Dudo igualmente que sea el hombre blanco, esto es, el conjunto de los blancos de la época, quienes esclavizaron y se aprovecharon de los negros por cuestiones de superioridad, y que los sometieron a segregación racial. Afirmar aquello sería negar a todos los no blancos esclavistas, y a los muchísimos blancos que jamás tuvieron o quisieron un esclavo, porque, entre otras cosas, tampoco es que un esclavo fuese barato. Además también negaríamos la terrible evidencia del mestizaje presente y amplio que tenemos actualmente en el Perú, de cuya población en conjunto se podría afirmar, ya era superior numéricamente a la de los españoles en tiempos previos a la independencia. Eso quiere decir que la vida de los esclavos era maravillosa, que sus amos y condición era lo mejor que les podía haber pasado y que todo era justicia e igualdad en el virreinato. De ninguna manera. Hoy sabemos, por diversas doctrinas, que la esclavitud es una institución abominable. Pero llegar a esta conclusión con un fundamento sólido, incluso científico, aunque hoy lo damos por sentado, nunca fue una tarea sencilla. Si nos remontamos a una época como lo fue el Renacimiento o la Edad Media, y entendemos las cosas con los conocimientos y cultura de la época, podremos notar que aunque la esclavitud era una terrible institución contradictoria incluso con el catolicismo, sus cimientos, hoy más destruidos que nunca, estaban más debilitados en unas partes de la tierra que en otras. Y es ahora cuando nos vamos al caso de la esclavitud en lo que fueron las colonias británicas en América. El libro del que hablamos, en la sección referida a las esclavas en Norteamérica, da un brevísimo repaso de los distintos martirios que padecían las esclavas en los Estados Unidos, y nos menciona un ejemplo emblemático, concretamente el de Margaret Garner. Todo esto se abarca en 6 páginas, de las cuales 3 están reservadas a imágenes, muy buenas por cierto. Pero el caso es que se omite entrar a lo que era la legislación relacionada a los negros y la esclavitud en aquellas colonias inglesas. Lo cual nos impide ver con mayor claridad la sociedad de la época. Aparentemente, los diversos códigos esclavos ingleses complican una explicación unificada sobre la esclavitud estadounidense. Bueno, si podemos fiarnos de la Enciclopedia Británica, aunque eran muchos los códigos esclavos en los Estados Unidos. Me refiero a cuando eran varios estados y no uno solo, como podría entenderse ahora, la mayoría se copia en gran medida de códigos esclavos anteriores como el de Barbados. De esto podemos notar que para los esclavos en estos territorios no se les estaba permitido ser tomados en cuenta como testigos en un litigio entre blancos, hacer contratos, tener propiedades, atacar blancos o defenderse si alguno de ellos los atacaba, portar armas, casarse, o leer. Esto es, no estaba permitido enseñarles a los esclavos a leer o escribir. Hay registros de que la situación con los negros convertidos al protestantismo no era tan terrible, pero a diferencia de los españoles, católicos, los protestantes tenían más bien poco interés en evangelizar.
Esta imagen que aún queda del monje lomo plateado que cruzaba peligrosos ríos, desiertos infernales o heladas punas para llevar a probablemente hostiles nativos la palabra de su Dios, no es fácilmente encontrable en la región británica de América. Recordemos que hablamos de tiempos en que la religión pesaba mucho más de lo que pesa ahora, y que la ética de las élites y los pueblos en general, derivaban de ella. Hasta las negras y las esclavas tienen sus joyas. Y no hay una que salga sin su collar y brazaletes o pulseras de perlas, y sus pendientes con alguna piedra preciosa. El vestido y atavío de las negras y mulatas es tan lascivo, y sus ademanes y donaire tan embelezadores, que hay muchos españoles, aún entre los de la primera clase, propensos de suyo a la lujuria, que por ellas dejan a sus mujeres. Aquí hay todo un tema que es necesario abarcar, pero que por cuestiones de tiempo dejamos mejor aquí. El resultado de estas medidas y esta cosmovisión británica. Me encantaría responder plenamente a esto. Pero veamos unas cuantas consecuencias. La redivitoria, teniendo en cuenta que los negros no valían el litigio de blancos, queda obstaculizada. Si no puedes hacer contratos, no puedes, por ejemplo, abrir un negocio propio o incluso abastecerte. Sin propiedades, por ejemplo, no puedes hacerte de cosas que te podrán ayudar a generarte bienes, o sea, cosas que necesitas, cosas que mejoran tu vida. Dinero que puede ayudarte a comprar tu libertad y la de otros, fortaleciéndose así la esclavitud. Defenderse de un blanco, ni hablar. Casarse, o casarse con alguien que no sea negro. En los Estados Unidos, ya libres de los británicos, ganadores de la guerra de secesión, o incluso habiendo derogado la esclavitud, hubo problemas al respecto hasta, digamos un ejemplo, 1967. No les miento. Busquen el caso Loving contra Virginia. Pongamos un contexto. Los Daltons, Salvatore Adamo, Nicola Di Bari, Janet. La de la voz angelical, la que canta, ¿por qué te vas?, ya habían iniciado su carrera musical mientras se sentenciaba a un blanco y a una negra a 1 año de prisión por casarse en Virginia. En los United. Entonces, yo les pregunto, papus, ¿cuál es la probabilidad de que en un lugar como Estados Unidos, naciese y se produjese tan solo una sola Úrsula de Jesús? Tenemos entonces lo que la autora del libro, Negra, Esclava y Religiosa, Selmira Aguilar, llama la columna vertebral del libro. La religiosidad en el universo de las esclavas, sirvientas y donadas en los conventos limeños. Claro, también habían mujeres negras libres en aquellos lugares. Aquella parte, destaca entre otras cosas, por la estética en cuanto a la adición de imágenes, que nos llevarán a través de conventos y obras de arte centenarias de la ciudad de Lima. Principalmente del convento de las Clarisas, el monasterio de Santa Clara, lugar donde pasaría la mayor parte de su vida Úrsula de Jesús. Considero que la vida de esta mujer es una historia necesaria para acercarnos más a la negritud y sociedad del ayer, que tanto puede ayudarnos a explicar e incluso mejorar nuestro presente. Ella, nacida esclava, superó la envidia dentro del círculo de sus propias hermanas, la esclavitud, el racismo, y todas las consecuencias que traen llevar una vida dedicada a su Dios, pudiendo elegir quizá otro tipo de vida. Como religiosa no solo se la pasó orando, sino aceptando su salvación a través de obras de caridad. Sus actos son tales, que en 1666, más de 100 años antes de la independencia de Estados Unidos, Úrsula de Jesús moría en santidad, y a su funeral asistieron personajes importantes limeños, como doña Ana de Silva y Manrique, esposa del virrey Diego Benavides de la Cueva, quien dicho sea de paso vio durante su gestión la construcción del primer teatro de Lima y el Hospital San Bartolomé. Espero de corazón haberles mostrado que este es un tema complejo, y que da para mucho más. Las simplificaciones, aunque atractivas para el mercadeo, pueden resultar peligrosas, quizá hasta mortales. Por eso y más este libro, como han podido escuchar, es discutible, pero muy recomendable. Ahora, creo que la vida para un hombre africano en este lado del continente, del lado hispánico, no era justa ni fácil, pero también creo que algo de aquí, no sé,
Algo lo diferencia irremediablemente de aquel africano cuyo destino era vivir más arriba y, por supuesto, también lo hace distinto de aquellos que vivieron bajo las coronas francesas, alemanas, belgas u holandesas, que son temas que sería interesante tratar alguna vez. Por ello, me sorprende cada vez menos que, por ejemplo, en 1687, un grupo de hombres, varones, mujeres, niños, todos esclavos, arriesgaran sus vidas en una peligrosísima odisea a través de montañas y pantanos del este colonial británico para alcanzar la ciudad de San Agustín, capital de la Florida española, donde fueron libres. Ahí, su población se enriqueció más con la llegada de otros hombres buscando su libertad, hasta que juntos construyeron y administraron el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, donde, a la sombra del Imperio Español, pudieron prosperar y quizás ser felices. Sabrá Dios, después de cuánto tiempo. Pero bueno, con más que decirles, pero sin ganas de hacerlo, me voy. Cuídense mucho, chicos. Al respecto, se vuelve trascendental la conversación que ella sostuvo con una religiosa africana difunta, a quien le preguntó si los negros iban al cielo. La respuesta fue que frente al Creador, el color de la piel no tiene mayor importancia, que no cuenta para nada, y que todos los seres humanos son iguales. Finalmente, en esa búsqueda de la verdadera libertad, y la ganancia del cielo, en el viaje final del ser humano, todos tenemos la misma oportunidad.